surgió este movimiento magisterial? Bueno, el movimiento magisterial chiapaneco tiene sus orígenes por necesidades económicas. Yo recuerdo que trabajamos allá en Pichucalco, cerca de Reforma, Juárez, esa región petrolera, donde se estaba haciendo de manera intensiva en esos momentos la explotación de los pozos petroleros. Y pues los trabajadores de Pemex eran muy bien pagados. Esto hizo que en la región se encareciera la vida. Los productos y los servicios se elevaron, y los que tenían salarios bajos, como los maestros y otros trabajadores, resintieron mucho esta elevación de precios. Entonces, por eso el origen del movimiento es por aumento salarial y en contra de la carestía de la vida. ¿Y cuáles fueron los mayores logros que obtuvieron al manifestarse? Bueno, recuperamos, yo creo, algunas cosas muy importantes. Primero, el poder adquisitivo de nuestro salario. Hoy por hoy, yo creo que el magisterio es uno de los sectores bien pagados y que tiene posibilidad de ascenso tanto horizontal como vertical. Es decir, siendo maestro puede ir teniendo exámenes a través de carrera ministerial y tener buenos salarios, y sigue siendo maestro frente a uno. O ir ascendiendo como coordinador, director, supervisor, en fin, y también es otra vía de ascenso. Hay esa posibilidad, y esa posibilidad nos lo dio el movimiento democrático, porque antes esos puestos eran vendidos o dados de manera arbitraria a quienes tenían mejores relaciones políticas o familiares dentro de puestos claves en educación. Ahora no, es bajo un proceso de concurso por estudios, por tiempo de trabajo y otras cosas, que se toma en cuenta un examen para poder ascender, tanto de manera horizontal como vertical. Para mí que ese es un logro importante. Otro logro importante es que se rescató la dignidad del trabajo del maestro, porque yo recuerdo en mi tiempo nadie quería ser maestro, y había mucha necesidad de maestro. Me decían, maestrito, no, quiero ser licenciado. Entonces estudiábamos para maestros los que tal vez tenían más bajos recursos o los que realmente tenían vocación de ser maestros desde el principio. Y los demás que querían hacerse rico a través de una profesión que se veía como una forma de escalar una mejor posición económica, pues iban a estudiar ingeniería, licenciaturas, porque nuestro nivel también no tenía nivel de licenciaturas, ahora sí ya es obligado. Los maestros tienen un nivel de licenciaturas, claro, tienen que estudiar más, ¿no? Y ahora con la gran competencia, pues no, ahora que hacen la licenciatura es algo básico, nada más para conseguir el empleo inicial. Lo ideal es tener una maestría o un doctorado o diplomados cuando menos, para poder tener competencia en el mercado laboral, un mejor capital humano con el cual pueda yo tener la seguridad de tener un mejor empleo, un mejor salario. Entonces, yo creo que el magisterio rescató su dignidad profesional, mejoró sus condiciones económicas, laboralmente se ha defendido, se defiende, tiene métodos por los cuales logra ascensos, cambios, y ha habido muchos avances positivos aquí en Chiapas. ¿Cómo me puedes describir cómo era el sindicato de maestros antes de todo este movimiento? ¿Cómo era? ¿Qué tanto ha cambiado? Pues el desarrollo no es lineal, pero siempre es en espiral, o a veces avanza, se retrocede, y en fin. Han tenido sus el puntos movimiento altos social. y puntos bajos. Entonces sí ha sido así. Hemos tenido momentos de democracia, entonces como que se logran más beneficios económicos, derechos laborales, pero hay momentos en que también es retomado otra vez el poder por los institucionales,
y entonces se queda tranquilo y pasivo, ya no, pues lo que el gobierno da es lo que se toma como logro, ¿no?, del magisterio, y ya no se lucha por más. Pero en lo general, bueno, no se respetan los derechos de los trabajadores cuando los institucionales están en el poder. No se responde a los derechos de los trabajadores. O sea, el sindicato ya no es sindicato, sino es casi una parte oficial del Estado. La investigación bibliográfica que llevamos a cabo, junto con la información que recabamos de nuestro entrevistado que formó parte del movimiento magisterial, nos permitió realizar el siguiente análisis del movimiento magisterial chiapaneco. En 1979 se empezó a desarrollar un movimiento social en Chiapas, a cargo de maestros que se organizaron para exigir la solución a diversas peticiones. Entre junio de 1979 y 1981 se realizaron una serie de paros, manifestaciones nacionales, plantones en frente de la Secretaría de Educación Pública y del Sindicato Nacional, así como mítines. El conflicto magisterial dio origen debido a dos principales causas. En primer lugar, las malas condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la educación, como consecuencia de la acelerada inflación y la aplicación de topes salariales, y en segundo lugar, la corrupción dentro del sindicato y su antidemocracia. El movimiento surge en Chiapas debido a que los trabajadores de este estado sufrieron de escasez de vivienda y de productos de primera necesidad. La inflación se debió a que en Chiapas se explotaban pozos petroleros. Los trabajadores de Pemex eran muy bien pagados y esto provocó que en la región los productos y servicios se elevaran de precio, lo cual los maestros y otros trabajadores resintieron mucho debido a los bajos sueldos que tenían. Por eso, una de las principales peticiones del movimiento era el aumento salarial. Aunado a esto, los maestros tenían retraso en sus pagos que en muchas ocasiones se extendía hasta por 2 años. La educación y los maestros también se vieron afectados porque hubo restricciones en cuanto al gasto público. Es decir, la inversión en la educación disminuyó, lo que provocó que las condiciones de trabajo de los maestros empeoraran, ya que trabajaban más por un sueldo muy bajo. El movimiento magisterial puso en evidencia la corrupción que se vivía dentro del sindicato. Algunos ejemplos de esta situación son la venta de plazas, la utilización de puestos sindicales como escalón para posteriormente ocupar puestos gubernamentales, la lucha por el control, pleitos entre direcciones seccionales y delegados regionales con el fin de apropiarse de toda parcela de poder. Este movimiento tuvo varias etapas. La primera de ellas se llevó a cabo de septiembre de 1979 a abril de 1980, y es en esta etapa donde se inicia un trabajo unitario que lleva a la creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En esta etapa se manifiestan algunas ideas político-ideológicas y se generalizan las demandas. La huelga de las secciones 7 y 40 de Chiapas en septiembre de 1979 marca el inicio del movimiento magisterial. A la huelga se incorporaron todos los maestros del estado de Chiapas y la demanda central era el descongelamiento de la tasa de sobresueldo y su incremento en 100% sobre la existente. Los mayores logros que se obtuvieron con este movimiento fueron la recuperación de cosas muy importantes, como el poder adquisitivo del salario. También el magisterio es uno de los sectores bien pagados y que tiene posibilidad de ascenso tanto vertical como horizontal. Esa posibilidad la dio el movimiento magisterial, ya que antes esos puestos eran vendidos o dados de manera arbitraria a quienes tenían mejores relaciones políticas o familiares dentro del gobierno. Otro logro importante es que se rescató la dignidad del trabajo del maestro. El magisterio mejoró sus condiciones económicas y laboralmente se ha defendido. Además, hubo aumentos al salario base y el descongelamiento del sobresueldo. Postura como equipo. Consideramos que el gobierno ha provocado mucha desestabilidad económica y ha afectado a la gente más vulnerable. Como consecuencia, es lógico que estas personas se organicen para exigir que la situación cambie y hagan manifestaciones y marchas nacionales. Creemos que es necesario, como mencionaba nuestro entrevistado, que exista una institución completamente transparente que sea mediadora entre el gobierno y los trabajadores de la educación.
El movimiento magisterial chiapaneco claramente fue un movimiento que involucró una participación por parte de los ciudadanos, ya que no solo se manifestaban maestros, sino también otros profesionistas y padres de familia que se encontraban inconformes por las condiciones bajo las cuales se encontraba la educación y la economía. Mediante el uso de los espacios públicos se fue desarrollando esta manifestación, ya que por un lado se usaban estos espacios como algunas plazas y parques de las comunidades aledañas para realizar programas socioculturales y para poder organizar las campañas. Y por otro lado, el uso de estos espacios públicos fue para captar con un mayor grado la atención del gobierno y de los ciudadanos. Se cerraron calles, comercios, plazas, entre otros lugares, para hacer un mayor énfasis en la manifestación. Pero no solo el uso de estos espacios es siempre para algún objetivo provechoso, ya que con el tiempo los bloqueos de calles o las manifestaciones no siempre tienen un impacto positivo porque afectan a terceros o los impiden hacer su trabajo. Por eso es recomendable hacer un uso inteligente de estos espacios públicos y más en la actualidad, ya que existen muchos otros medios que no necesariamente afecten directamente a los terceros, pero aún así tengan el impacto que se busca. En esta participación ciudadana se luchó por los derechos de los maestros, lo cual es un gran acto ciudadano, ya que se buscaba el bien común a pesar de sufrir agresiones por parte del gobierno y de los militares. Estar bajo el sol, a veces sin comer, sin ver a la familia. Es decir, los manifestantes se sacrificaron en muchos aspectos para poder vivir mejor y construir una sociedad sin injusticias y mucho más equitativa. Hands over my head, thinking what else could go wrong. Would have stayed in